Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio, serie de la que estamos ya llegando a su final. Tal vez creemos que unos 5 o 6 audios más terminamos con esta serie. Cuando leemos Mateo 13:36, nos damos cuenta de que el Señor primero habló la parábola a la multitud y luego se la explicó a sus discípulos. Después de decirle lo que es el campo, quién es el que siembra la semilla y quién siembra la cizaña, les dijo cuál sería el fin del trigo y la cizaña. También dejó claro en su explicación que el trigo representa a los justos y su fin es resplandecer como el sol en el reino de su Padre, diciéndonos con eso que a sus ojos, su pueblo en esta era es como la cosecha que crece en el campo. En 1 Corintios 3, los versículos 5 al 9, leemos allí: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La expresión labranza allí al final del versículo 9 puede traducirse también como la tierra cultivada. O sea que en este pasaje el apóstol reúne las palabras labranza y edificio. Las dos están ahí al final del versículo 9. Por un lado, los creyentes son la labranza de Dios, la tierra cultivada de Dios. Por otros, ellos son la casa de Dios, el edificio de Dios. Por una parte, la obra de los apóstoles consiste en plantar y regar, que naturalmente se refiere al aspecto de la labranza, plantar y regar, al aspecto de la tierra. Por otra, los santos son la casa de Dios, el edificio de Dios. Así que el apóstol dice que su obra es también una obra de edificación, de construcción. Los versículos 10 al 13 de ese mismo capítulo 3, allí leemos: conforme a la gracia que Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, otra versión dice sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego la probará. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El oro, la plata y las piedras preciosas pertenecen a una categoría. La madera, la hierba y la hojarasca pertenecen a otra categoría. El día que se menciona allí en el versículo 13 es el día de la venida del Señor. Los versículos del 14 al 17, allí leemos: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare o fuese consumida, dice otra versión, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego o como pasado por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O el templo de Dios, dice otra versión, es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Solo la obra edificada con oro, plata y piedras preciosas puede permanecer después de pasar por el fuego. La obra que es consumida es la obra que se hizo, se levantó con madera,
hierba y hojarascas. El versículo 15 habla de sufrir pérdida y de ser salvo. Y estas son dos cosas diferentes. Si leemos los versículos de la sesión anterior, comprenderemos también que el templo, en los versículos 16 y 17, se refiere a la edificación mencionada en los versículos del 10 al 14 y no a nuestro cuerpo físico como templo de Dios. Se refiere a ser edificados como morada de Dios. Nuestro cuerpo como templo de Dios no se menciona hasta el capítulo 6 de la carta. En el capítulo 1 y el capítulo 3, el apóstol habló acerca de las divisiones que habían allí entre los corintios. Sus divisiones destruían el templo de Dios, o sea, el edificio que Dios está levantando en cada santo y corporativamente. Así que el apóstol les dio una advertencia diciéndoles que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Que el Señor nos ayude a ver que a sus ojos su pueblo en esta era, por un lado es su labranza y por otro lado es su edificio. A fin de conocer el edificio de Dios, tenemos que prestar atención a estos dos aspectos, labranza y edificio. Con respecto a la labranza, la necesidad es crecer, como todo lo que se siembra en el campo, y para eso se cultiva la tierra. Pero con respecto al edificio, la necesidad es ser edificado. Y en realidad ambas cosas son lo mismo, porque el crecimiento espiritual equivale a la edificación. Sabemos que el edificio espiritual de Dios no es un edificio carente de vida, sino que es un edificio vivo. Esto es lo que mantiene en mente el apóstol Pedro por el Espíritu cuando escribe su carta, la primera carta. Allí podemos leer en Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Puesto que estas piedras son vivas, si no crecen no pueden ser edificadas. Para ser conjuntamente edificadas, estas piedras tienen que crecer. Por lo tanto, la edificación equivale al crecimiento y el crecimiento equivale a la edificación. Cuando estamos creciendo espiritualmente, estamos siendo edificados. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Los versículos 4 y 5 de ese mismo capítulo 14 habla allí: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fallaba mentira, pues son sin mancha. Estos versículos nos muestran que un grupo de personas, o nos muestran a un grupo de personas que son primicias para Dios. Sabemos que esto es una cita, paralela con Levíticos 23 en el Antiguo Testamento. Las primicias son una pequeña parte de la mies que madura primero. En los versículos del 14 al 16, también del capítulo 14 de Apocalipsis, allí leemos: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Prestemos atención al final del capítulo 15, que dice que el requisito básico para ser cegado es estar maduro. El anuncio allí es ese: la mies está madura. O sea que el requisito para poder ser cegado es estar maduro. Los versículos que leímos anteriormente, capítulo 4 y 5, se hablaba de las primicias. Y los versículos del 14 al 16 hablan de la mies. Las primicias representan una pequeña parte, mientras que la mies denota la totalidad. Ya sea que nos refiramos a las primicias o a la mies, el principio y requisito es que ambas están completamente maduras. Hermano, no basta con tener la palabra.
Si no, la palabra tiene que crecer, tiene que haber edificación, tiene que ser edificado, tiene que haber crecimiento y después madurez, tiene que haber madurez. El fruto que madura primero es recogido primero. Estas son las primicias. Luego, cuando el fruto haya madurado completamente, este será el tiempo de la siega. Después de ir dando este recorrido por las Escrituras y leer estos pasajes, creemos que podemos ver más claramente que con respecto a nosotros, los que somos salvos, nuestra morada eterna no está en ninguno de estos lugares del universo. O sea, quiere decir ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. La morada eterna de Dios y el hombre es la edificación producida por la obra de Dios, por la mezcla de Dios en el hombre. Muchas veces decimos que la tierra es donde nos moramos como peregrinos. Incluso la gente del mundo confiesa que la vida humana es un peregrinaje. Y usted ha oído cómo se refieren ellos a esto. La tierra es el lugar donde el hombre transita en su viaje como peregrino. Debajo de la tierra está el Hades. Y en el Hades está el paraíso, el lugar del seno de Abraham, donde las almas de los santos que han fallecido son consoladas. Este lugar tampoco es la morada eterna de los que son salvos. Cuando el Señor regrese, las almas de los santos que han muerto se levantarán del paraíso en el Hades, serán revestidas de un cuerpo resucitado y transfigurado, y luego serán arrebatadas al aire junto con los santos que vivan y aún queden para ir al encuentro con el Señor. Más tarde, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y luego morará con Dios. Dios morará con nosotros para siempre. De manera que ni siquiera el cielo es la morada eterna de los santos. Nuestra morada eterna es la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén descenderá del cielo para el tiempo del cielo nuevo y de la tierra nueva. ¿Y qué tal, amado? Usted también ha escuchado esto. Muchos signos que hemos cantado a través de los años, a través de la historia del cristianismo, sobre todo en ese cristianismo religioso, se han compuesto himnos y himnos y himnos que hablan de que el cielo es nuestro hogar. ¿Qué le parece ese concepto? Continuamos, amado, en el próximo audio. Gracias y paz.